Primera de Corintios 1:21. Y dice la palabra del Señor así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El día de hoy, hermanos, esta palabra que quiero compartir con ustedes de parte del Señor lleva por título la locura de creer en Dios. La locura de creer en Dios. Y no es una palabra mía, podríamos decir, hermano, ¿cómo puedes decir que es una locura creer en Dios? Pero el apóstol Pablo quiere usar esta palabra para entender, hacernos entender que la revelación de Dios es una obra de gracia que Dios le da al hombre. El que hoy nosotros podamos estar aquí es porque un día Dios tocó tu corazón y tuvo misericordia de ti. Pero para el mundo eso es una locura. ¿Cómo puedes estar sirviendo a alguien que no ves? ¿Cómo puedes creer en alguien a quien no has visto? Para ellos es difícil. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas del Espíritu porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Pero el hombre por naturaleza, espiritualmente, ¿cómo está su condición? Estamos muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos ha dado ¿qué? Vida. Amén. Usted hoy está vivo, hermano. Pero no está vivo porque hoy respira y tiene un cuerpo. Está vivo porque ha sido llamado a la vida eterna, que es la vida verdadera. Y tenemos esta esperanza, esta ilusión, la cual aguardamos. Y por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Es ganancia. Eso es mi recompensa, porque después de esta vida viene lo más importante, lo más valioso, de modo que ninguno que milita en las cosas de Dios se puede enredar en las cosas de este mundo. Pero hoy, hermanos, tenemos el reto de creerle a Dios. Somos llamados a la eternidad. Nuestro Señor nos ha preparado lugar en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo mi lugar. ¿Usted tiene su lugar? Usted lo tiene porque así lo prometió el Señor. Pero mientras esto ocurre, nosotros vamos a tener una batalla con nuestra naturaleza carnal. Una batalla donde la dualidad de mi personalidad, una me va a decir, quiero más del Señor, quiero orar, quiero aprender más de su palabra, me quiero esforzar, pero la otra parte le va a decir, oye, pero no te levantes, hoy es domingo, es día de flojera, oye, pero es más importante el dinero, es más importante los placeres, es más importante. Esto es la batalla del cristiano. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Dice la Escritura. ¿Quién me librará? El día de hoy, hermanos, vamos a ver 4 historias que pueden ejemplificar la locura de creerle a Dios. Se necesita, y espero que se entienda correctamente, se necesita estar loco para creerle a Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando era el discípulo de nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura que ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y todos cuando lo vieron, ¿qué fue lo que dijeron? Un fantasma, ¿verdad? Inmediatamente su mente carnal se enfoca en sus emociones y pierden el control. Pero el apóstol Pedro reacciona distinto y dice, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? Pues ven, ¿no? Acércate. Pero ¿cómo pensaba? Manda que yo vaya a ti. Qué loco estaba Pedro. Yo creo que todos los discípulos le dijeron, ¿qué le pasa a este cuate, no? Pero el Señor, hermanos, responde a la fe del cristiano. ¿Y qué le dijo? Pues ven. Y muchos tomamos este pasaje de Pedro, ¿verdad? Cuando era el discípulo, como nos enfocamos en la parte de y se cayó
y tuvo miedo, y Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo te preguntaría, ¿quién más caminó sobre el agua? ¿Qué otro discípulo caminó sobre el agua? Hay una gran enseñanza, y esta enseñanza, más que el fracaso que podríamos pensar de Pedro, es que su fe sostuvo su vida sobrenatural, y la fe del cristiano es la que sostiene tu vida sobrenatural. Y esto lo vamos a ver en 4 historias de 4 hombres de fe que están escritos en la Biblia. ¿Sale? Muy bien. Dios constantemente, hermanos, nos va a retar a pensar de manera ilógica. Y no porque quiera humillarte, no porque quiera hacerte sentir mal, sino porque quiere romper tu carnalidad para que aprendas a vivir de victoria en victoria. Amén. ¿Estamos locos, hermanos? Hoy creemos que hace 2000 años alguien derramó su sangre y que por eso hoy tenemos salvación. Para el hombre común, para el hombre mortal, esto es locura. ¿Cómo puedes creer en eso? Pero para mí, y yo creo que para ti también, esto es poder de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 1:16, ¿verdad? Porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces 4 cosas importantes. Hay muchísimas cosas que sacar de estas historias, pero quisiera sacar 4 ideas principales, una de cada historia, ¿va? Pero vamos platicando de las demás. Vámonos a Segundo de Reyes. Vamos a ir buscando algunos pasajes, hermanos, para que me vaya siguiendo. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 10 al 14. Segundo de Reyes 5, del 10 al 14. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver, hermanos, 4 consejos para poder confiar en Dios, para tener esta locura de creer en nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14. Dice la palabra del Señor así, sígame con su vista. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿cómo? Limpio. Bueno, hermanos, para los que no conocen el contexto de la historia, Naamán, un gran general asirio, se enferma de lepra, y usted sabe, hermano, que una persona enferma de lepra en aquel tiempo pues era una persona prácticamente desahuciada. No había cura, no había tratamiento, pero más que eso también era tratada como una enfermedad. Decían ellos en varias culturas que era un castigo de los dioses. Una persona con lepra era considerada: algo hiciste, mira cómo te castigó tu Dios, sea el que fuese este Dios. Entonces Naamán, de una de sus criadas, ¿verdad?, que era judía, le dice: hay un profeta en mi tierra, si tú vas con él, él te puede ayudar. Pues él cree en esto, pues obviamente él estaba, imagínense cómo estaba, ¿no? Yo creo que estaba desesperado, estaba temeroso, ¿no? Y él va a buscar al profeta. ¿Y qué sucede? ¿Salió el profeta o no salió a recibirlo? No sale. A un general de la potencia militar, económica de ese momento,
y no lo recibe. Pero el profeta no lo va a recibir por su egocentrismo o por su egoísmo, sino porque hay que marcar una lección en la vida de este varón Naamán. Hermano, todas las cosas que Dios hace en nuestra vida tienen un objetivo. Cumpliéndose la palabra, Romanos capítulo 8, todas las cosas nos son para bien. Dios tiene un propósito para ti y para mí cuando Él permite que algo pase en nuestras vidas. Oye, pero si tú vas a la iglesia y sirves, ¿por qué te enfermaste? Oye, pero si tú haces esto, lo otro, ¿por qué no tienes esto? ¿Por qué no tienes lo otro? Hermanos, no es la vida el dinero y los placeres ni la salud. La vida es más que eso, la Biblia nos enseña. Y tenemos, y lo decía ahorita nuestro hermano, ¿verdad?, que ser probados. Porque la fe es más importante que cualquier posesión o logro personal que tú puedas tener. Entonces, la Biblia nos narra lo que había en la mente de Naamán. ¿Qué había en la mente de Naamán? Él se va muy enojado porque sale el criado del profeta. ¿Y qué le dice? Bueno, dice mi amo, dice mi señor, que vayas y te sumerjas ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Se va muy enojado y lo primero que Naamán hace es expresar el primer consejo que tú tienes que tener cuidado. No debes idealizar el poder de Dios, debes obedecer a Dios. A veces cometemos el error de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, cuándo debe hacer las cosas, para que a mí me guste como es Dios. Y ese es un gran problema porque mucha gente viene a Dios con una necesidad real, pero como Dios no va a responder a sus necesidades como ellos las suponen que debería contestarlas, muchos se desalientan y se van. Porque Dios, hermano, su voluntad no es que tengas trabajo, mucho dinero. Lo más importante para Dios en tu vida es que seas salvo. Y lo demás, ¿qué dice su palabra? Viene por añadidura. No te preocupes. Tú busca al Señor con todo tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Una vida de adoración. Entonces, Naamán se va y empieza a explicar, ¿verdad? Yo esperaba que saliera el profeta, que levantara las manos, que gritara, que cayeran rayos. Él tenía ya toda una estructura de cómo Dios se iba a manifestar. Y esto, por poco le cuesta no ser sanado. Se le acercan sus criados, ¿verdad? Y que le dicen, si el profeta te hubiese dicho hacer algo más llamativo bajo tu concepto, ¿no lo hubieras hecho? No, pues sí, ¿verdad? Si el profeta te hubiera dicho, vete de rodillas a la villa, ¿no lo hubieras hecho? O préndele veladoras a esto, ¿no lo hubieras hecho? Le dice, bueno, ¿cuánto más si Él te está pidiendo algo tan sencillo como sumergirte 7 veces en el río? He encontrado, hermanos, a mí mismo me ha pasado, ¿verdad?, que decimos, es que ¿por qué el Señor no me ha contestado? Llevo 2, 3 años orando por esto, ¿por qué me sigue pasando esto? Pero la primera pregunta que tú te tienes que hacer, hermano, cuando vives una situación aquí, es, ¿habrá alguna instrucción que Dios me haya dado y que aún no estoy obedeciendo? ¿Habrá algo en mí que aún no he hecho para que la mano de Dios se manifieste? Y ahí, hermano, vas a encontrar la mayoría de las respuestas para saber por qué Dios no se ha manifestado como tú lo quisieras. Porque el poder de Dios no es algo que puedes poner en tela de juicio. El problema no es el poder de Dios,
El problema es si cuando Dios venga encontrará fe en el hombre. Entonces, hermano, no idealices a Dios, obedece a Dios. Cuando escuches la instrucción, aunque te parezca muy loco, aunque no sea como tú lo esperabas, confía, porque Dios es sabio y sus pensamientos son de bien para ti y para mí. Vamos a ver una segunda historia. Esta la vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas 20. Segundo libro de Crónicas 20, versículos 13 al 15. Y después ahí vamos a tomar otra porción, pero ahorita la hablamos. Vamos a ver el segundo consejo para creer o para vivir esta locura de creer en Dios. Segundo de Crónicas 20 del 13 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor así: y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Y este, hermano, es el segundo consejo. Recuerda, hermano, que las batallas del cristiano se han convertido en las batallas de Dios. Es decir, Él va a tomar, cuando tú confías en Él, va a tomar tus batallas y Él las va a librar por ti. Pero el problema aquí está en confiar, y lo vamos a ver ahorita. Porque le dice, hermano, y para igual tener el contexto, de las cuatro historias que vamos a ver, hermanos, yo les recomiendo que las lean completas en su casa, para que vean, porque hay tantos detalles hermosos y poderosos que nos enseña la Biblia aquí. Pero quiero enfocarme en estos puntos nada más. Pero venían, hermanos, Moab, Amón, dos ciudades grandes, poderosas, y parte de los pueblos asirios, que en ese momento era la potencia, contra Judá, contra el reino de Judá. ¿Y qué creen que iban a hacer? Los iban a ir a matar, los iban a ir a destruir. Era una multitud. Por eso cuando el rey recibe la noticia, dice la escritura que el temor entró en él. Y lo primero que hizo fue buscar a Dios. Pero la respuesta de Dios viene de una forma muy curiosa, porque Josafat era un hombre, un rey que temía de Dios. Pero Dios le va a hablar de una forma muy, muy especial. Dice aquí en el versículo 14 que estaba allí Jaziel. ¿Quién era Jaziel? Era un levita. Y entonces Dios va a usar a un levita para hablarle al rey. En primer lugar, hermanos, no era el medio, el levita no era el medio para ministrar al pueblo. ¿Quiénes ministraban al pueblo la presencia de Dios? Los sacerdotes. Entonces va a romper un poquito Josafat esperando la respuesta de Dios, y de pronto un jovencito, ¿verdad? Por eso empieza a decir hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Un levita joven se levanta y le dice: Dios me ha hablado esto. No temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande. ¿Está demeritando Dios lo que estaba pasando? No, le está diciendo: tienes problemas, ¿no, Josafat? Es una gran multitud la que viene contra ti. Tú no vas a poder. ¿Pero qué crees? Que si tú peleas a tu manera, Josafat, ¿qué crees que te va a pasar? Cuello. Por eso yo voy a tener que agarrar esta batalla que tú vas a librar en mis manos.
Hermano, cuando Dios toma tus batallas, cuando dejes que Dios tome tus batallas, vas a ver grandes victorias en tu vida. Versículo 20 al 22, vamos a ver qué pasó. Viene aquí la instrucción ya ejecutada. Por eso les digo, lean el pasaje completo, porque vienen unas instrucciones que ahorita que veamos vas a decir, pues qué tácticas son estas de guerra, ¿no? ¿Qué le pasa a Dios? Bueno, dice aquí versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Empieza a enfatizarles lo más importante que iba a ocurrir. Antes de salir a la guerra, tú tienes que estar convencido quién está de tu lado. Porque decía nuestro Señor, ¿verdad? Ninguno que se sienta a planificar y mide si tiene lo suficiente para terminar, lo empieza, ¿verdad? O sea, yo no puedo empezar una obra sin haber calculado antes si tengo lo suficiente para terminarlo. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿verdad? Hacemos un presupuesto, ay, pues con tanto le hago, pero lo hago así, no me pongo a ver precios, nada, y yo digo, pues con unos 1,000 pesos la hago, ¿no? Y de pronto ya me gasté los 1,000 pesos y me quedé a la mitad de mi proyecto. Así nos pasa en la vida espiritual. Bueno, con que vaya los domingos a la iglesia, si bien nos va, con eso Dios me va a bendecir, me va a prosperar. Con que me conecte los lunes, ya, pues, mira, cumplí el lunes, el domingo no voy, la otra semana me conecto los miércoles, ahí me la voy campechaneando. Bueno, cuando tú empiezas a vivir esto, hermano, te voy a decir algo, vas a fracasar. Y no es porque es mi deseo, ni porque, ay, lo está declarando, pastor. No, así sucede en la vida espiritual. Vas a fracasar, te vas a enfriar, Satanás va a sacar ventaja y te va a alejar de los caminos del Señor. Por eso Josafat tiene que enfatizar, antes de que salgas, tienes que creerle a Dios. Cuando venga un problema a tu vida, una situación, hermano, antes de que vayas a buscar a tu tío el rico, a tu compadre el de las palancas, antes de que te pongas a hacer y a mover, híncate delante del Señor. Y entonces en ese momento empiezas a garantizar la victoria en esa batalla. Continúa diciéndoles, ¿qué vamos a hacer? Y ha habido consejo con el pueblo, versículo 21, puso a algunos a que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sí vio la táctica de batalla? ¿Ya vio el plan de Dios para la pelea? Pónganse a alabar al Señor. ¿Qué le pasa a Dios, no? Ese es nuestro Dios. Es tan poderoso que no necesita de grandes ejércitos para ganar. Entonces dice versículo 22, ¿qué pasó cuando el pueblo? Yo me imagino que muchos dijeron, pues bueno, ¿no? Saldremos así. Bueno, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios responde y pasa lo siguiente: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo el pueblo? Adoró, alabó al Señor. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué, varón? ¿Sabes qué, mujer de Dios?
me acaban de diagnosticar esto, pastor. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Su misericordia se va a mostrar en mi enfermedad. Su misericordia se va a manifestar en medio de mis problemas. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, hermano, Dios toma tus batallas, pero ¿cuándo las toma? ¿Qué hubiese pasado si Josafat hubiera dicho no? No, es que se ve que Dios no ha estado en guerras, Mejor adelante los que van con las armas y atrás los que alaban, para que Dios no diga, ¿no? Que no le obedecimos. Él se atrevió a creerle a Dios, aunque la instrucción que le dio sonaba completamente fuera de lugar. Muy bien, vamos con la tercera historia. Entonces ya vimos que primero no idealices el poder de Dios, obedece a Dios. Dios va a tomar las batallas de los cristianos o de su pueblo en sus manos, de los que creen. Vamos con la tercera, dice, las promesas de Dios se arrebatan con trabajo y disciplina. Las promesas de Dios se arrebatan con trabajo y disciplina. Y vamos a una historia muy conocida por todos, Josué capítulo 6, versículos del 1 al 5. Josué 6, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor así, acompáñenme con su vista. Ahora, Dios está hablando con Josué y le va a empezar a dar instrucciones de cómo va a iniciar la invasión de la ciudad de Jericó, ¿vale? Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? ¿Un consejo? ¿Una orden? No, le está diciendo una verdad. Josué, hay algo que ya está. ¿Qué es eso? Ya te he entregado esta ciudad. A ver, espérame tantito, Señor. ¿Cómo puedes decir que ya me diste esta ciudad? Pues yo sigo afuera y los muros siguen cerrados. Así tomamos las promesas de Dios. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Soy sano, soy libre en el nombre de Jesús. Pero cuando viene la enfermedad, me desanimo. Cantamos, grande y fuerte es nuestro Señor, pero viene un problema y ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un problema de fe muy fuerte. No aprendimos que las promesas de Dios son nuestras, pero hay que arrebatarlas. Hay que ir y tomarlas. ¿Sí? Entonces Dios le dice, mira, esta promesa ya es tuya. Esta ciudad ya te pertenece, pero tienes que hacer algo. Porque la vida cristiana, hermano, es una vida activa, no es una vida de banca. Porque de banca es muy fácil decir y opinar, ¿verdad? Nos pasa mucho, yo creo que los varones que estamos aquí, cuando vemos un partido de lo que sea, fútbol, a básquetbol, somos coaches expertos, ¿sí o no? Si se lo hubiera pasado, se hubiera metido a pero alguna vez cuando nos metemos a un campo a jugar, no se ve tan claro, ¿verdad? Así sucede, hermano. Tú necesitas caminar en acción, servir al Señor, predicar, evangelizar, compartir la palabra, servir en la iglesia, dar testimonio, crecer espiritualmente su palabra, etcétera, para que puedas ver la voluntad de Dios. Entonces empieza, hermanos, aquí la instrucción de Dios. Y fíjate qué instrucción. Ellos van a rodear, ellos van a combatir una ciudad que tiene muros rodeando la ciudad. Se calcula que más o menos eran unos entre 40,000 y 50,000 metros cuadrados de muro. Pero no eran unas bardas como estas. Los muros
se calcula también que medían 5 metros de alto y 3 metros de ancho. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado tirar alguna barda o alguna construcción de concreto? A mí me ha tocado, no lo vuelvo a hacer, es muy pesado. Hablando de barditas como esta. Ahora imagínese tirar un muro como ese. Y recuerde usted que el pueblo de Israel no llevaba proyectiles ni tanques. ¿Qué llevaban? Pues lanzas, escudos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de Dios? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Quiénes tienen que dar la cara en la iglesia de Dios? Los hombres. Por eso los varones son tan atacados. Por eso los varones no quieren venir a la iglesia, porque mientras un varón no se levante en su hogar, ese hogar siempre va a estar incompleto de la presencia de Dios. Y cuando un varón toma la iniciativa, ese hogar va a ser un hogar grandemente bendecido. Bueno, los varones entonces irán alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos días? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante de ¿quién? Del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Quiénes marchaban? Los hombres. ¿Cuántas veces lo hacían? Una. ¿Por cuántos días? 6 días. Pero en el 7º día, ¿cuántas vueltas iban a dar? 7. Instrucciones claras. ¿Pero de qué requerían estas instrucciones? Disciplina. Porque ¿qué dijo? Van a rodear, o sea, ahí se van siguiendo. Van a marchar. O sea, no iban ahí como peregrinación, iban marchando como un ejército. Muy bien, esto nos habla de disciplina. ¿Eres disciplinado en tu vida cristiana? Este tiempo es para el Señor. Este tiempo es para orar. Este tiempo es para interceder. Este día yo voy a ayunar. El domingo me paro a tal hora para llegar a la iglesia a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Porque cuando tú volteas a la Biblia, no vas a encontrar un varón de fe indisciplinado. Los vas a encontrar peleando con ciertas debilidades, pero las victorias vinieron a sus vidas cuando ellos encontraron la disciplina. Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Estábamos los 12 orando y no pudimos sacar el espíritu de este muchacho. ¿Y qué les dijo Jesús? Pues este género no es porque hables mucho o sepas mucho. Este género no sale sino con oración y ayuno. Disciplina, hermanos. Disciplina. Entonces, los hombres marchaban, pero el último día, ¿quiénes iban a gritar? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Muy bien. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, versículo 5, así que oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué va a pasar? Caerá. ¿Qué fue? Otra verdad, otra promesa. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Porque la meta del cristiano, hermano, no está atrás. Es que yo viví, es que me hicieron, es que yo sufrí tanto. Sí, hermano, qué mal, no está bien,
ni es cuestión de gozo, pero gózate porque hoy, a pesar de eso, estás aquí y tienes una vida eterna aguardándote. Los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice Hebreos. Amén. Entonces, la fe, hermanos, se concentra en el porvenir, no en el pasado. ¿Sale? Entonces, irán hacia adelante. ¿Quiénes habitaban ahí, hermanos? Gigantes, hombres grandes, fuertes. Y se acuerda que los primeros espías que fueron, cuando vieron a estos hombres, ¿se acuerda qué sintieron? Sintieron temor. Y por ese temor, Dios los hizo vagar en el desierto. Y solamente 2 hombres creyeron. ¿Quiénes creyeron? Caleb y Josué, en los tiempos de Moisés. Y es Josué, uno de esos 2 espías, el que en este momento está comandando la entrada y la toma de esa ciudad que ellos creían, bueno, no Josué, pero los demás espías, que ellos creían que era imposible. ¿Ve cómo Dios transforma las circunstancias a mi favor cuando le creo? Muy bien. Versículo 20, vamos a ver qué pasó. Entonces el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Gritó. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sueno de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. ¿Y qué pasó? Y la tomaron. ¿Cómo derribó Dios ese muro? Con la obediencia y la disciplina del pueblo. Obediencia y disciplina. Miren, hermanos, es fácil hacer las cosas que no requieren de esfuerzo. Pastor, ore por mí, ore por mi hijo, ore por bla, 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 bla. Podemos acompañar en la oración, pero la responsabilidad de buscar a Dios es de usted. Porque el Espíritu de Dios se ha posado en nosotros como la promesa de Cristo. Y es el Espíritu el que redarguye, el que convence. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el pueblo de Israel se paró a las puertas de Jericó, ¿por qué estaba el pueblo bien cerrado? Porque ellos temían lo que habían escuchado de Israel. Dios ya había preparado al pueblo de Jericó, a esa gran ciudad, para ser destruida y tomada por su pueblo. O sea, por eso Dios le decía: mira, Josué, esto ya es tuyo, yo ya lo gané por ti. Lo único que tú tienes que hacer, lo único que te aparta de esa victoria con el fracaso, es que tú no me creas, es que tú no obedezcas esto que te voy a decir, que te va a sonar medio loco, ¿no? Diríamos. Vamos con la última historia. Entonces, hermanos, las promesas de Dios se van a arrebatar con trabajo y disciplina. Hermano, pues yo estoy todos los domingos orando. Qué bueno. También lo tienes que hacer martes, también miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez hasta que el Señor te llame a su presencia. Muy bien. Jueces 7, vamos a ver la última historia. Jueces capítulo 7, versículos 2 al 7. Jueces 7, versículos 2 al 7. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a darle lectura. Dice, y vamos a ver este último consejo para creer en nuestro Señor, para vivir esta locura hermosa, preciosa de creer en nuestro Señor. Dice, versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho
para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galal. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. En total, ¿cuántos eran? 32,000, ¿no? 32,000 hombres estaban preparándose para una guerra contra los madianitas. 32,000 hombres, ¿son muchos o son pocos? Son muchos, ¿verdad? Bueno, ¿sabe cuántos madianitas iban a pelear? Contra 135,000. Entonces 135,000 comparado con 32,000, ¿será mucho o será poco? Por eso muchos tenían miedo. Dios le dice a Gedeón, los que tengan miedo, mejor, hazlos a un lado. Si tú eres un cristiano que vive constantemente en miedo, vas a ser un cristiano constantemente derrotado. Y Dios no va a poder usar tu vida. Vamos a apurarnos porque ya viene la lluvia. Versículo 4. Y dijo Jehová a Gedeón, ¿qué crees? Si de por sí 32,000 eran pocos, quedaron 10,000, y de los 32,000 que me quedaban, nada más me quedan 10,000. ¿Qué dijo Dios? A esto les hace falta creer más. Bueno, vaya aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga no vaya contigo, el tal no irá. O sea, va a ser un nuevo filtro el Señor. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto de los pueblos se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Es decir, que los que se hincaran y tomaran directamente del agua, así como lamiendo, como chupando el agua, los iba a poner aparte. Y los que se hincaran y hicieran esto, aparte. ¿Quiénes iban a ser los que se iban a quedar? Los que con sus manos tomaran del agua. Todo esto tiene un simbolismo, no es el tema hoy, pero vamos a ver qué pasó. Entonces, versículo 7, Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás, cada uno a su lugar. Y entonces de los 10,000 que tenía, hermanos, nada más me quedaron 300. 300 contra 135,000. Las matemáticas, la ciencia, el arte de la guerra, la lógica más simple humana, ¿qué te dice, hermano? Ni te pares por ahí. Pero la lógica de Dios supera todos nuestros pensamientos. Hermanos, debes entender por último que la victoria de Dios nadie te la puede quitar. La victoria de Dios nadie te la puede quitar. No importa si las estadísticas, si la lógica está en tu contra. Termino con lo siguiente. Cada uno de estos hombres de los que acabamos de hablar tenía 3 opciones. Número 1, rendirse. Número 2, pelear en sus propias fuerzas. Y número 3, confiar y obedecer a Dios. ¿Cuál de estas 3 opciones tomó cada uno de estos varones? ¿Y cuál fue el resultado que obtuvieron de eso? Bueno, hermanos, esta verdad sigue siendo así hasta el día de hoy. Tú sigues teniendo estas 3 opciones: darte por vencido,
hacerlo a tu manera o rendir tu vida a Dios. Esa es tu decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ya voy a orar, mi hermano, de una vez ya para despedirnos y poder replegarnos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que se dieron cita en esta tarde, Señor. Gracias porque a pesar de la lluvia, Señor, tenemos un lugar que nos resguarda y somos edificados, Señor, por medio de tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que esta palabra se grabe en nuestros corazones y se vuelva vida en nuestras acciones. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí y porque hasta hoy tu misericordia ha sido con nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.